Dos guerras en un instante, la de Rusia contra Ucrania, desatada el 24 de febrero de 2022, y la de Israel contra Hamás, desde el 7 de octubre de este año. Bueno, después de 590 días, los transcurridos entre el comienzo de un conflicto y del otro, todas las miradas reparan ahora en un solo desenlace, o reparaban, mejor dicho, en el de Ucrania. La barbarie terrorista de Hamás y la feroz réplica de Israel desvió la atención hacia la Franja de Gaza, un callejón sin salida de apenas 365 kilómetros cuadrados, en el cual son múltiples los daños colaterales, especialmente para la población civil. Cambió el eje y, por tanto, cambiaron también las prioridades. El mundo sigue de cerca ahora aquello que desencadenó el asesinato de 1.400 israelíes y el secuestro de más de 200, mientras continúa la otra guerra, la de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky nota que la crisis de Medio Oriente concentra la atención mundial en desmedro de la guerra en su propio país. Y su enemigo y par ruso, Vladimir Putin, se propone ser reelegido en las elecciones de marzo de 2024. Estamos en contacto con Alberto Huchenreuter, que es doctor en Relaciones Internacionales. Su último libro, muy recomendable, es El descenso de la política mundial en el siglo XXI, cápsulas estratégicas y geopolíticas para sobrellevar la incertidumbre, publicado por la editorial Al-Maluf. Alberto, ¿cómo se ven desde Rusia hasta San Petersburgo? ¿Cómo se ven ambas guerras? Porque las guerras se ven desde distintos momentos u ópticas, ¿no? Porque aquí en Rusia hay mucho movimiento en todos lados, pero casi no se habla de la guerra, ¿no es cierto? De la guerra en Ucrania. Pero la guerra está allí como mar de fondo. Quizás sea porque la guerra significó que Rusia, o la guerra fue funcional para que Rusia sea más fuerte frente a la oposición, pero uno escucha poco sobre la guerra. Los temas que preocupan aquí en Rusia son básicamente tres, diría yo. En primer lugar, la inflación. Ese es un tema que preocupa porque los ingresos de los rusos no son altos, pero este ya era un problema anterior a la guerra. Luego, en el segundo tema, aproximadamente, estos son datos del Centro Levada, aproximadamente con un 35% preocupa la guerra. Y en tercer lugar, preocupa la corrupción, el soborno. Esos son los temas que preocupan a los rusos. En relación a cómo ven la guerra, te diría, Jorge, que hay muy poca información. Yo he tratado de hablar del tema y hay como una posición evasiva, hay mucha incertidumbre, no se sabe bien. Lo que sí parece claro es que Rusia ve con cierto optimismo, si es que se puede emplear esta palabra aquí, la posibilidad de que Ucrania se encuentre en una situación reconocida por el propio jefe de las fuerzas militares de Ucrania, de que resulta muy complicado avanzar hacia el este, ¿no? Esto ha implicado que el propio presidente de Ucrania saliera un poco a defender que Ucrania está en posiciones de avanzar, pero esto es lo que quiere Moscú, ¿no es cierto? Porque la guerra, yo diría que se define para Rusia si finalmente Ucrania deja de recibir apoyo financiero y sobre todo apoyo militar de Occidente, ¿no? Aquí yo creo que Ucrania podría estar en problemas y como dice John Mersheimer, ¿no es cierto?, un analista que ha sido criticado por haber criticado la ampliación de la OTAN, un realista ofensivo, diría yo, Rusia, si la guerra de trincheras del siglo XXI, como la denominan, finalmente se estaciona, las posibilidades de victoria relativa o ganancias relativas militares de Rusia son mayores porque la población de Rusia, y aquí la demografía pasa a ser un factor importante, es decisiva, puesto que la relación entre Rusia y Ucrania es de 5-1, ¿no es cierto? De manera que Rusia podría aumentar el caudal de hombres en el Donbass
y si a eso sumamos el martillo de su artillería, bueno, podría tener una posición, diría, ventajosa, ¿no? De manera que si a esto le sumamos que el eje la concentración en la guerra pasó a estar en otro lado, también yo diría que esto fungió como funcional para Moscú. Esta es un poco, en pocas palabras, la realidad que te puedo contar en Desde el relación. punto de vista político, ¿resultó un alivio para Putin que la mira se desviara hacia Medio Oriente? Yo diría que sí, porque le permitió también a Putin no solamente que la concentración dejara de estar allí en Europa del Este, en Ucrania, sino también coadyuvó a que se enriquezca esta política que busca Rusia de globalizar un poco la guerra. ¿Qué significa globalizar la guerra, Jorge, aquí? Significa mostrar un poco que Rusia no está sola en el mundo, es decir, que las sanciones son occidentales. De hecho, el nuevo concepto de política exterior de Rusia prácticamente dejó de tener a Occidente como una referencia, ¿no? Y pasaron a tener importancia en este nivel Asia, particularmente China e India, Medio Oriente y Golfo Pérsico, África y en menor medida América Latina, según el nuevo concepto. Pero globalizar la guerra también significó, al aparecer esta compleja situación en Medio Oriente, que, que Rusia también pudiera mostrar, entre comillas, de que hay otros conflictos en el mundo, pero sobre todo hay otros repartos de injusticia en el mundo, hay resoluciones del Consejo de Seguridad que no se cumplen en el mundo y que también han fracasado en Medio Oriente las dos partes de Occidente, la europea en función de diseñar un escenario básicamente dibujando las fronteras, y también ha fracasado Estados Unidos, que no ha podido crear una situación o una plaza de relativa estabilidad en Medio Oriente, ¿no es cierto? Y más allá de esto, la política de Moscú hacia este conflicto es cautelosa porque Moscú tiene relaciones con Hamas. De hecho, han estado aquí dirigentes de Hamas el año pasado, pero también Moscú tiene una buena relación con Israel, pasó a tener una buena relación e incluso hay una buena relación presidencial entre el presidente y el primer ministro Netanyahu, en función de las poblaciones judías, ¿no es cierto? De manera que esto lo cuida, es un poco esta relación amistosa es un poco como la que tiene Putin con Erdogan en Turquía, también la tiene con Netanyahu, ¿no es cierto? De manera que es cautelosa, pero Moscú ha tratado de ver, mostrar, ¿no es cierto?, que no solamente la guerra tiene lugar allí en Ucrania y que Rusia es un poco el malvado de esta situación, para nada, hay otros focos, hay otras injusticias, otras funcionalidades. ¿Crees que puede escalar la guerra en Medio Oriente con la intervención de actores externos como Hezbollah, Irán, inclusive, bueno, desde Yemen han lanzado misiles contra Israel? Bueno, ahí nombras un actor clave, Irán, ¿no es cierto? Que Rusia tiene buena relación con Hamas, pero porque la tiene con Irán, ¿no es cierto? Irán es el actor clave, diría aquí, y no diría que hay una alianza estratégica entre Irán y Rusia, pero sí hay una relación importante que se ha firmado en los últimos tiempos, sobre todo como consecuencia del aporte militar que ha hecho Teherán en materia de drones, por ejemplo, a Rusia, que podría escalar la situación en Medio Oriente. Sí, podría escalar porque podría pluralizarse la guerra como consecuencia de una mayor intervención de Hezbollah, de otras células terroristas, del mismo Irán, ¿no es cierto?, que es una potencia media muy insatisfecha allí. Yo diría que hubo funcionalidades aquí, utilizo esta palabra en política internacional porque me sirve para aplicar situaciones. Jamás sabía perfectamente lo que iba a provocar su ataque del 7 de octubre, ¿no? La reacción de Israel y lo que buscaba la funcionalidad
era un poco embarrar la situación que estaba siendo cada vez más adversa, y lo sigue siendo para los palestinos, porque las nuevas realidades en Medio Oriente han lateralizado, apagado bastante el conflicto, que siempre fue el conflicto central en Medio Oriente, el israelo-palestino, ¿no? Y no solamente ha apagado, sino que comenzaron a negociar los países árabes que no firmaron tratados con Israel, como particularmente otra potencia media allí, Arabia Saudita e Israel, de manera que con esta situación yo no sé si podría seguir este curso hacia un acuerdo, pero las posibilidades de guerra en esta placa geopolítica que tiene su propia dinámica, diría que podría así, como no, deteriorarse, por supuesto. La inclusión de Hamas, en cierto modo, echó por tierra los acuerdos de Abraham, que justamente tenían que ver con el acuerdo de Israel con Arabia Saudita, archienemigo de Irán. Rusia tiene buena relación con Arabia Saudita también. ¿Cómo juegan estos actores? Tiene buena relación con Arabia Saudita y, como te dije un poco hace unos minutos, Rusia, en función de lo que ha pasado en Ucrania, ha tenido que repensar su política exterior, ¿no? Se volvió más asiática su política exterior, y también los vínculos con países de Medio Oriente necesariamente van a tener que ser buenos en función de que se ha cerrado una ventana al mundo de Rusia, que es Europa, en materia de energía, en materia de todo tipo de vínculos. Acá en Rusia, por ejemplo, no se pueden usar las tarjetas de crédito, la conectividad. Hay formas, hay atajos, pero no, está prácticamente todo bloqueado. Pero no está bloqueada la relación de Rusia con Asia y con Medio Oriente. Y en este sentido, los actores capitales de Medio Oriente para Rusia eh, siguen siendo los que eran en tiempos de la Unión Soviética, particularmente Egipto, al que se ha sumado Arabia, y la buena relación que tiene con Israel, Moscú, y el aumento de la presencia, diría yo, cuida mucho Rusia en Medio Oriente, porque la intervención aérea de Rusia en 2015 en Siria le permitió regresar a una región donde siempre tuvo llegada, no más allá del enojo que tuvieron en su momento los árabes con los soviéticos. Rusia se está acercando, incluso hay proyectos energéticos con Arabia Saudita, otros proyectos relativos con energía atómica, de manera que la relación tiende a acrecentarse como consecuencia de que la ventana de Occidente para Rusia se ha cerrado, y no sé si se va a abrir en los próximos años. ¿A qué se debe la alta aprobación de Putin, alta aprobación popular? Bueno, Jorge, yo diría que hay dos o tres Putin, ¿no? El Putin que creo que va a pasar a la historia es el primer Putin, el de 2000, 2010, 2008, 2010, que es un Putin que se ha beneficiado mucho del buen precio de las materias primas, y es el Putin que ha logrado ordenar Rusia, ¿no es cierto?, hacia adentro, porque Rusia estaba muy desordenada hacia adentro como consecuencia de la influencia que tenían los poderes fácticos, ¿no?, los poderes económicos. Hay un dicho aquí en Europa que dicen que los hombres con dinero manejan a los hombres con poder. Esto es lo que ha pasado en Rusia en la década del 90, y es lo que vino un poco a solucionar Putin con una especie de pacto a la Moncloa, a la rusa, ¿no es cierto? Diciéndole a los hombres con dinero: no se metan en política y nosotros vamos a entendernos. Aquellos que no hicieron caso terminaron mal o tuvieron que irse al exterior, ¿no es cierto? Particularmente a Reino Unido, como lo llaman aquí, London Grado, ¿no es cierto?, por la cantidad de rusos que hay. La aprobación se debe a que Putin de alguna manera devolvió una dinámica de Rusia que tiene mucho que ver con el conservadurismo histórico, con ideas tradicionales, pero particularmente puso orden. Ahora, ese fue el primer Putin. Hay un segundo Putin, que es el que se ha
desdibujado un poco y que ha logrado una mala fama como consecuencia de la anexión de Crimea en 2014, ¿no es cierto? Este es un Putin más agresivo ya, que es el que tenemos hoy, ¿no es cierto? Pero la guerra también, Jorge, en Ucrania, fungió favorable para Putin porque prácticamente ha desaparecido la oposición. Y hoy Putin conserva un índice de aprobación de aproximadamente 60-65% y posiblemente sea el próximo candidato a presidente en las elecciones de marzo. Hay un candidato posible allí si Putin finalmente, acá todos dicen que se va a presentar, Putin en marzo de 2024. No hay prácticamente sucesores, quizá el actual alcalde de Moscú, que tiene un 70% de aprobación, Sergei Sobyanin, podría ser una posibilidad, ¿no es cierto? Pero como están las cosas, Putin, a partir de lo que se denomina putinismo de guerra, ha logrado consolidarse prácticamente. No hay críticas a Putin. Ahora el índice sigue siendo alto, hay un 40-50% que respalda la acción bélica y muchos rusos consideran, o mejor dicho, no quieren una nueva etapa Yeltsin en Rusia. O sea, recordando al presidente Boris Yeltsin en la década del 90, cuando Rusia no fue Rusia, porque durante esa década Rusia fue una nueva era de tumultos, la gente sufrió mucho y no, nadie quiere volver a esa etapa y de alguna manera con todos los errores, con la corrupción, los sobornos, etcétera, Putin representa la posibilidad de no volver a esa década de pesadilla, ¿no es cierto? Y si a eso le sumamos que prácticamente la oposición no está y la guerra favoreció esta fuerza de Putin, yo diría que estas son las principales causas que lo mantienen, ¿no? Y sobre todo porque no han hecho mellas las sanciones de Occidente, y esto ha capitalizado Putin, ¿no es cierto? Que el principal enemigo económico que tiene Putin en este momento es es la inflación, pero después en general ha logrado mantener su economía y el desacople energético lo ha reemplazado con países asiáticos, particularmente con China y con India, de manera que mantiene un nivel alto de aceptación. Lo cual habla también de un peligro, el peligro del personalismo. En 1999 Yeltsin le entrega el poder a Putin, Putin ya supera, creo, el mandato de Brezhnev de 18 años, y si gana y se presenta en las elecciones de marzo del año próximo, superaría a Stalin. Sí, totalmente. Todavía en función de los tiempos que han tenido los zares, que ha tenido Stalin, Putin todavía tiene mucho camino por recorrer, ¿no es cierto? Y hay un tema que yo diría que aquí, y engancho con lo que dije anteriormente, estaría el Putin 3. El Putin 3 podría pasar la historia si una vez que se supera esta guerra, va a ser difícil esto, pero al menos lograr algún cese y un principio de moratoria para pensar un acuerdo. Está la gran asignatura en Rusia, Jorge. La gran asignatura es económica y consiste en la diversificación de su economía, porque Rusia no es una potencia cabal, no es una potencia completa. Nadie pregunta aquí por el último celular ruso. Rusia, por ejemplo, no tiene semiconductores, y que tanta falta le harían a su buen amigo de Pekín, ¿no es cierto? De manera que para ser una potencia más completa, más cabal, Rusia tendría que diversificar su economía y no solamente ser una potencia como la denominan acá, ¿no? De economía Kalashnikov, o sea, barata, con poca tecnología, irrompible, es decir, metales, energía, petróleo, gas, sino sumar tecnologías mayores. Esa es la gran asignatura que tiene Rusia, la modernización. El problema de la modernización para Rusia es que cuando la va a encarar, aumentan los precios del petróleo. Y cuando aumentan los precios del petróleo, Rusia está cómoda, porque sus arcas se llenan de dinero, ¿no? Pero este es el gran desafío que tiene Rusia y podría significar para Putin pasar a ser finalmente un líder
más muy bien recordado, si logra esto, ¿no es cierto? Pero esto es difícil. Vamos a hacer una pregunta al profesor. ¿La guerra es una medida extrema o es una rutina en la historia de la humanidad? La guerra es una regularidad en la historia de la humanidad. La paz no es una rutina. Fíjate, Jorge, que no existe la paz total y sí existe la guerra total. El nombre de la paz, como dice Kissinger, es el orden. Yo prefiero hablar de orden a paz, ¿no es cierto? Porque la guerra ha sido una constante en la historia y generalmente los órdenes internacionales vinieron después de una hecatombe militar, ¿no es cierto? Lo que no tenemos hace tiempo es orden. Y sí tenemos de vuelta esta regularidad, porque sobre todo desde el terreno de la psicología, se dijo en los últimos lustros que la violencia estaba disminuyendo en el mundo, de que ya no iba a haber guerras como las que estábamos acostumbrados a ver en el siglo XX. Pero las guerras, como dice Margaret Macmillan, Jorge, cambian su naturaleza. Y es difícil que se modifiquen que se modifique este curso, porque en el mundo sigue existiendo algo que lleva a que los estados siempre desconfíen entre sí y estén como gladiadores, como decía Thomas Hobbes, ¿no? Que es la falta de un gobierno mundial, o sea, el estado de anarquía internacional. Y como hay anarquía internacional, los estados siguen aumentando sus capacidades y reina lo que se denomina el principio de la incertidumbre. Los estados nunca saben cuáles son las intenciones de los otros estados. Por eso siempre se están armando, mejorando sus capacidades y lo están haciendo en el segmento incluso más tenebroso, que es el nuclear, puesto que aquí prácticamente, como vos muy bien sabés, han caído prácticamente las regulaciones, queda solamente un tratado en pie que es el START. Rusia ha suspendido su participación este año, de manera que es muy peligrosa la situación, ¿no es cierto? Pero yo diría que la guerra es una regularidad, como decía Durosel, ¿no es cierto? La paz prácticamente no existe, sí existe el orden. Y es muy difícil erradicar la guerra, porque yo recuerdo lo que decía el especialista en guerra, ¿no? Gaston Bouteux, el francés. Es como que los médicos renunciaran a las enfermedades. Pueden hacer una gran declaración de que ya no habrá más enfermedades, pero las enfermedades van a seguir. Esto recuerda un poco el pacto que firmaron Brian Kellogg en la década del 20, ¿no? Donde renunciaban a la guerra. No se puede renunciar a lo que es casi un hecho natural. Me quedo con una palabra, Alberto, incertidumbre. Incertidumbre por lo que ocurra en Ucrania, en la guerra declarada por Rusia, e incertidumbre por lo que ocurra en la Franja de Gaza por la guerra declarada por Israel. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge. Un gusto haber estado charlando con vos. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Hoy, dos guerras en un instante. La de Rusia contra Ucrania y la más reciente, la de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza. Nos reencontramos en la próxima. Chao.